nos vamos inmediatamente para el Congreso. Marcela, ¿cuál es el ambiente con el $1.000.000? Pues Julio, este anuncio del presidente Gustavo Petro les preocupa a algunos sectores que consideran que es un incentivo para que los jóvenes elijan el camino de la criminalidad, y pues nos vamos justamente al Congreso para ver las luces y sombras de este tema. Nos acompañan voceros de varios partidos políticos y arrancamos con el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico. Representante, buenos días, gracias por acompañarnos en la W y hablemos de la conveniencia de este tipo de medidas. Por supuesto, pues es muy loable buscar que los jóvenes no caigan en la criminalidad, pero la oposición dice que el mensaje de este anuncio es que ser pillo paga. ¿Qué responde usted como integrante de la coalición de gobierno? Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, lo que quiero decir es que la oposición pretende ponerle la suspicacia a todos. Nos llevaron al país a un país de los incentivos, de los subsidios, nunca sacaron a nadie de la pobreza, no le disputaron a los jóvenes a las mafias y hoy quieren ponerse en una especie de suspicacia frente a la intencionalidad del presidente Gustavo Petro con estos temas. Hay que recordar que esto es un programa que ya se ha utilizado como gestores de convivencia que se hizo en Bogotá. Eso no volvió pillos a la población. Esto lo hizo Armitage, que es un capitalista definido, un empresario reconocido en el Valle del Cauca, en Cali. Fue alcalde y cuando fue alcalde generó los gestores de convivencia, gestores ambientales. Les daban un aporte para atacar, disputarle a los jóvenes de las economías irregulares. Esto es una práctica que busca la manera de cómo resarcir a la juventud, porque lo que los dejó, las garantías laborales que nos dejó el gobierno, el periodo de Uribe, fue la fatalidad. Ahora algún oyente estaba diciendo, porque un aprendiz del SENA, yo soy egresado del SENA. Yo era aprendiz en la época que Uribe destrozó el contrato de aprendizaje con la reforma laboral 189. Pasamos de tener garantías laborales, derecho al salario mínimo legal e incluso por encima del legal, y nos quitaron todas las prestaciones sociales y nos pusieron a ganar solamente el 75% del salario mínimo. Esa es la herencia que deja el uribismo. Ley 189 no la podemos tocar. Don Alfredo, pero aterricemos el tema en hoy, porque pues ya sabemos cuál es la posición suya sobre gobiernos pasados y sobre todo del corte uribista, pero aterricemos la propuesta hoy, porque ni más faltaba que hay que respetarle la motivación de la misma. Usted acaba de contar algo que me parece importante. El empresario y alcalde de Cali, Armitage, lo hizo en el pasado. Esta propuesta vale 1.2 billones de pesos. ¿Usted recuerda el alcalde Armitage en el pasado cuánto dinero le metió a la propuesta de él? Yo no recuerdo muy bien las cifras. Quisiera ser muy serio, ¿cierto? Y no estar lanzando cifras. Pero sí recuerdo que Armitage lo hizo como un compromiso de campaña y fueron realmente miles de jóvenes de sectores populares los que gozaron, digamos, de esta posibilidad de gestores ambientales. Estos jóvenes iban a la ciudad a arreglar parques, iban a hacer acompañamientos en colegios, es decir, Armitage de hecho lo que estaba haciendo era disputarle a las economías ilegales, a los grupos mafiosos, les estaba disputando a la juventud y creo que tuvo un efecto muy grande. Por eso, imagínense, en el estallido social, cuando yo acompañaba las movilizaciones, jóvenes que siempre se han categorizado como los que no tienen empleo ni tienen estudio, recordaban eso. Yo recuerdo en el estallido social cuando los jóvenes decían, mire, recuerdo a este empresario que daba estas posibilidades. Ese empresario no los estaba llevando ni a hacer pillos, no los estaba llevando ni a ser delincuentes, sino que por el contrario estaba buscando una medida para sacarlos de ese escenario. Lo que pasa es que algunos tienen la lógica como de caridad, ¿no? Cuando son caridad, entonces muy bien recibida, pero cuando hay una política de Estado para tratar de disputarle los jóvenes a la criminalidad, entonces pareciera que hay que tener todas las alertas. Pero yo creo que un muy buen ejercicio que hizo Armitage en su periodo, y creo que Gustavo Petro lo quiere implementar de manera generalizada a todo el país. Por supuesto que eso requiere que el gobierno ordene, digamos, el presupuesto nacional, pero por supuesto que la población va a preferir tener un joven ocupado, trabajando en algo, haciendo una labor social, una gestión de paz, en lugar de estar preso de actos de criminalidad o esa seducción de criminalidad cuando son jóvenes que han padecido la deslaboralización de sus condiciones y, digamos, la marginalidad social.
Sí, representante Mondragón, permítanos un momento porque queremos profundizar en los argumentos que tiene la oposición para, pues, justamente no estar de acuerdo con esta propuesta, y hemos llamado por eso a su colega Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante Cadavid, buenos días. ¿Por qué ustedes consideran que este incentivo es peligroso y que prácticamente pues va a salir peor el remedio que la enfermedad? Marcela, buenos días. Muchas gracias. Yo, pues, por supuesto, evitaré entrar en la retahíla de siempre de ellos y Uribe, porque difícilmente logran una intervención si no lo mencionan. ¿Cuáles son las observaciones que se tienen a esto? Primero, es que en la reforma tributaria, por ejemplo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se habló o se dispuso que 1.2 billones de pesos fueran a ser destinados para un programa que no está constituido, que no está establecido, que no está estructurado, que no se sabe cuáles son los fines, que no se sabe cuáles son los incentivos, y entonces ahí quedan las primeras preocupaciones. Aquí el punto no es que se discuta el apoyo o no a los jóvenes, ni más faltaba que aquí fuera solamente un sector político quien habla a nombre de la juventud. Aquí lo que tenemos el derecho los colombianos, no solamente la oposición, es de preguntar ¿y para dónde van esos jóvenes? ¿Cuáles son los programas que van a implementar? Porque el presidente Petro todos los días va soltando un anuncio distinto y después lo van modificando. Solamente por poner una referencia, también habían dicho que el SOAT se iba a pagar con la reforma tributaria, luego salieron a decir que no. Entonces, ingenuo sería uno si piensa que esto es un anuncio aislado de 100.000 jóvenes simplemente, y que dentro de esto no está tan bien contemplado como consecuencia la medida de gestores de paz que están tratando de meter a la fuerza contra toda institucionalidad. Es que el discurso lo reducen a decir, es que el Centro Democrático, no señores, la Fiscalía, la Procuraduría, los jueces y magistrados se están oponiendo a la vulneración de la institucionalidad en los términos como lo están haciendo. O sea, que esto no puede verse solamente como un programa a los cuales se les van a ayudar los jóvenes sin que se conozca además ningún tipo de condiciones. O yo pregunto, ¿qué va a sentir entonces el joven? ¿A quién van a prevalecer? ¿Al que no hace nada y se ha dedicado a delinquir? ¿O al joven, o van a incluir al joven que estudia y lo van a convertir en un incentivo ligado a sus resultados? Porque de lo contrario, Marcela, Julio y a la audiencia, si aquí lo que vamos a crear es un programa de 100.000 jóvenes, de a $1.000.000 de pesos, mes a mes, sin ningún tipo de condición, van a terminar creando no una militancia de paz, como le ponen esos apellidos a eso, sino una militancia política en favor del gobierno de turno, y eso es muy peligroso. Representante Mondragón, le traslado esa inquietud del congresista Hernán Cadavid, y es que algunos miembros de la oposición han comparado este anuncio del presidente Gustavo Petro con ejercicios similares en Venezuela, que lo que buscaban era garantizar la militancia de jóvenes en una causa determinada política. ¿Qué responde usted a esas inquietudes? Pues yo creo que la causa de la paz es una causa del pueblo colombiano. Y creo que poner como sospechosos a los jóvenes, como una especie de personas como indeseables, como que no merecen tener un respeto y un trato de parte de la sociedad y de las instituciones del Estado, digamos, es que creo que la oposición en su desespero por tratar de criticar todo lo que hace el gobierno, en lugar de lo de la presunción de inocencia, todo el tiempo es la presunción de sospecha contra los jóvenes. Y esa lógica los ha llevado a justificar que les hayan quitado los derechos laborales y proponer que a los jóvenes pueden tratar por horas. Pero cuando un gobierno trata de vincular a los jóvenes a lógicas distintas, que son llevar el país a un rumbo de paz, a promover una cultura de paz, entonces le ponen todas las sospechas, y creo que eso es como un atavismo. Están atrapados la oposición en querer condenar a el gobierno de cambio, cuando el gobierno de cambio lo que le está diciendo, vengan incluso jóvenes uribistas que se hayan transformado y quieran hablar de paz y pueden hacer parte no de un proyecto político, porque un proyecto político no se compra, no se pone a militar con incentivos. Lo que estamos diciendo es que la mayoría del pueblo colombiano, todos queremos la paz, y creo que es supremamente potente que el gobierno nacional esté pensando en establecer mecanismos para que la juventud
lidere estos procesos. Así que yo no le veo ninguna suspicacia. Lo que pasa es que hay un afán y un desespero demasiado grande de la oposición de tratar de ver con sorna todo lo que hace el gobierno. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial. Representante Cadavid, regreso con usted porque quisiera precisar algo. El problema de ustedes es con que se les dé ese $1.000.000 con el monto a estos jóvenes que pueden tener alguna relación con organizaciones criminales, mientras que a otros que estudian o trabajan no se les dan esos mismos auxilios, o es en sí con el asistencialismo, con el planteamiento de esta política de darles dinero en lugar de crear unas políticas para generarles oportunidades laborales o de educación. Bueno, entre otros, Marcela, esa es una de las preocupaciones, pero lo que queda claro es que ni siquiera el representante Mondragón conoce los términos de en qué consiste la propuesta. Insisto, y si ellos no mencionan el uribismo, entonces no tienen además cómo hacer una intervención de más de 1 minuto, no les da, porque no mencionan a Uribe. Entonces, aquí el planteamiento es, primera preocupación, ¿a qué está sujeto las condiciones? ¿A qué condiciones está sujeto este programa o este beneficio? 2, ¿es temporal o no es temporal? 3, si esto simplemente se implementa para beneficiar a unos jóvenes, ¿quién reorienta un programa de esos a futuro cuando ya no se pueda pagar? 4, esto no se puede convertir en una militancia de un gobierno. Si esto está establecido bajo unos programas de incentivos, magnífico. 5, yo sí tengo que aprovechar para decir, el representante dice que los jóvenes uribistas que se transformen y hablen de paz. Pocos, si no ninguno de nosotros ni de los jóvenes que han militado con ideas que tengamos en común ha estado preso, ni detenido, ni lo han tenido que capturar en una calle por estar haciendo retenes ilegales, Mondragón. No sé si ustedes puedan decir lo mismo, creo que no. Y no es una presunción de ilegalidad, pero es una suspicacia que el país tiene que tener. Hoy hemos encontrado cómo algunos, no todos, e insisto porque las generalidades no caben de ningún lado, cuando teníamos inquietudes sobre algunos jóvenes militantes de la primera línea, hoy han aparecido con brazaletes y armas hablando a nombre de las FARC. Ahí está el video. O ahora van a decir que entonces también es que el Centro Democrático y Uribe dijeron, señor, quitémonos las vendas de los ojos y los colombianos que contribuyen con mucho esfuerzo tienen el derecho a saber para dónde va 1.2 billones de pesos al año y en qué se van a invertir. Si es para el futuro de los jóvenes o si es para crear una militancia política, porque eso tiene que rechazarse. Mondragón, 100.000 jóvenes, $1 millón es mucho dinero. En la exposición de propósito usted dice que es para los fines, pero ¿quién controla eso? ¿Quién selecciona a los jóvenes? ¿Quién realiza una evaluación de que el trabajo se esté cumpliendo? ¿Usted nos podría decir algo de esos 3 puntos? Bueno, mira, yo lo que creo es que también cuestionaron a Petro cuando dijeron que comprarle millones de tierras a los ganaderos. Perdóneme, representante Mondragón. ¿Cómo es que conteste la pregunta? Es que no empiece otra vez con lo otro, porque es que me parece muy bien, que defienda la propuesta me parece bien, pero por favor ¿quién lo selecciona y cómo se seleccionan? ¿Quién responde por ese dinero? ¿Y cómo se evalúan los resultados? Pero yo creo que usted me está preguntando para que yo responda, ¿cierto? Entonces estoy respondiendo. Yo lo que estoy diciendo es que cuestionan todo el tiempo de los recursos, es lo que se hace el planteamiento. Pues le recuestionan mucho, incluso de que dónde va a salir la plata para comprar la tierra a los ganaderos. Pues esta plata para los jóvenes, para que se vuelvan gestores de paz, tienen que salir de recursos evidentemente de la nación. Y la nación significa que hay entidades que pueden establecer, que de hecho hoy el DPS, el ICF, tienen recursos que son para invertir en los jóvenes, para invertir en la niñez, y uno podría establecer que el gobierno podría modificar. Por supuesto que es un anuncio del presidente que no tiene hoy una... no hay respuesta. O sea, por eso le insisto, ¿quién los selecciona y cómo se seleccionan? ¿Quién hace la evaluación de lo que hacen? ¿Y cómo se determina esa evaluación? O sea, eso en este momento no tenemos respuesta, para ser sinceros. Claro, yo creo que vale mucho la intención y por eso la preocupación de los medios, pero me preocupa porque usted me interrumpa tanto cuando acabé y cuando quiso acusarme de ser preso no le dijo nada, pero le quiero responder. Yo lo que creo que hay que superar las suspicacias. Mire, por ejemplo, él pone suspicacias de que eso puede ser por una militancia política que no se sabe cuánto va a financiar, cuánto va a costar finalmente, ni la continuidad.
y ponen con una especie de cascarita diciendo que personas que deberían estar presas o que hicieron bloqueos, pero fíjese que la policía me ha ofrecido perdón porque me querían acusar de elementos que yo no hice en la protesta social. Y eso es parte de lo que hay que superar. Si logramos tener miles de jóvenes haciendo una cultura de paz, diciendo que los jóvenes no hay que estigmatizarlos, que la gente se tiene que reconciliar, eso puede ser una inversión muy grande del Estado colombiano, de los recursos de la sociedad para que la sociedad se reconcilie. Así que yo creo que una inversión de estas a la sociedad colombiana, a la juventud, yo creo que tiene el rédito no solamente económico y no sociales, que seguramente van a ser muy pequeños en comparación de todo lo que nos puede ofrecer. Representante Cadavid, con todo respeto, usted obviamente y con toda la razón pregunta de dónde va a salir la plata, cómo se va a implementar, eso es un anuncio, eso es populismo, pero usted no hace parte del partido político que está proponiendo bajar el IVA, que es una medida igual o más populista que esa. A ver, la valoración de qué es populista se la dejo a usted porque está haciendo la pregunta, pero yo creo que son dos elementos muy distintos. Uno consiste en una temporalidad de disminución del pago de un impuesto. El otro es una transferencia monetaria por parte del Estado colombiano directamente al bolsillo de unas personas. E insistiré hasta el cansancio. El reproche no es que se le ayude a los jóvenes. El reproche es a qué están sujetos los programas sociales, la temporalidad, cada uno de esos aspectos. El IVA, hasta hace 3 años, 4, estaba en el monto en que hoy el partido lo está proponiendo temporalmente para alivianar una circunstancia económica específica. No tiene el riesgo de crear una militancia, no tiene el riesgo de que se convierta en plata perdida. No está beneficiando a un sector específicamente con un capricho determinado, no, sino a una generalidad, la totalidad de los colombianos. Entonces, la valoración de qué es más o menos populista, pues, digamos, no la puedo entrar a hacer yo, y por lo demás, pues, la disminución del IVA tendría que pasar evidentemente por un debate del Congreso con todo el enfoque técnico que necesita un debate como estos, que es precisamente eso, un debate. Aquí estamos enfrentados a una propuesta que nadie conocía, que en el marco de la reforma tributaria nadie sabía, que el ministro de Hacienda en tantas ocasiones que se les preguntó lo que era normal, ministro, ¿para dónde van los 21 billones de pesos? ¿Tienen una destinación específica? Nunca lo contestaron. Hoy nos empezamos a encontrar con esta serie de asuntos. Por eso la preocupación, lo mencionaba hace unos minutos. Usted, nosotros, todos los que nos están escuchando son contribuyentes y tienen el derecho a saber para dónde van sus impuestos, y yo creo que son preguntas apenas normales en una circunstancia económica como esta, bastante difícil. Sí, doctor Mondragón, vuelvo con usted porque quiero volver al tema de los gestores de paz y a las libertades. No se los puede obligar, no se los puede olvidar que ellos están en un proceso judicial. Muchos de ellos están en procesos judiciales que tienen víctimas y a las víctimas hay que responderles. Entonces quería saber sobre estas libertades, ¿cómo se van a manejar? ¿Va a haber alguna restricción? Porque en estas libertades en la rama judicial, pues periódicamente hay muchas personas que se presentan ante jueces, deben asistir a audiencias, tienen que tener un compromiso de no reincidencia, de buen comportamiento o a veces de no salir del país. Entonces, ¿cómo le van a responder a las víctimas de estos procesos judiciales? Pero ustedes ya están cambiando el tema, ¿cierto? Ya no están hablando de los gestores de paz. Sí, claro que sí. Bueno, entonces yo quiero precisarles porque yo creo que ustedes están confundidos, entonces para que ayuden a aclarar la situación. Una cosa es los anuncios del presidente de garantizar la protesta social, en donde han habido personas detenidas en el marco de la protesta social, que llevan más de 1 año y medio detenidos, que no han logrado demostrar con pruebas que son culpables de los crímenes tan graves que les acusan, más del 90%, que hay un antecedente en Colombia entre el 2012 y 2019 de más de 10.400 personas llevadas a procesos judiciales en los cuales no se pudo llevar ni el 3% a juicio porque finalmente no tenían las pruebas, pero los tuvieron encarcelados durante un tiempo estigmatizándolos como delincuentes cuando habían sido detenidos en la protesta social. Eso es una cosa distinta que está anunciando Petro, de dar garantías para que jueces
para que jueces de garantía, valga la redundancia, determinen si un listado que él presente de excarcelación para que lleven sus procesos y se vuelvan voceros de paz, pues efectivamente la rama judicial lo determine. Eso es una cosa muy aparte de lo otro que está anunciando Petro. Petro está anunciando 100.000 jóvenes para la paz como gestores de paz, que es distinto a lo otro, ¿ya? Para que no lo combinemos o no lo enredemos. Es que usted encuentra en los sectores populares decenas de jóvenes con talentos, decenas de jóvenes queriendo salir adelante y lo que tienen es ni acceso a la educación ni tienen un ingreso que les permita no ser susceptiblemente cooptados por las economías ilegales. Eso es una cosa aparte, los gestores de paz. En ese sentido, son miles de jóvenes que incluso uno debería decir, no deberían ser 100.000, debería ser toda la sociedad en su conjunto impulsando una nueva cultura de paz, siendo gestores de paz, pero en reconociendo que a los jóvenes durante las últimas décadas los han despojado de todo tipo de derechos, los han marginado de la participación. Petro los quiere volver protagonistas, pero ese protagonismo reconocen que de los recursos, para que no se vayan por allá mafias, para que los jóvenes no terminen en redes, ni en redes, ¿cierto?, del narcotráfico, pues entonces Petro dijo desde campaña y lo ha dicho de muchos años, hay que disputarle a los jóvenes a la criminalidad y eso hay que darle garantías en materia de ingresos y en materia de educación. Así que estos gestores de paz, sí, los 100.000 que están planteando, tendrían un elemento clave de que con los recursos de los que queremos la paz podamos avanzar hacia una nueva cultura. Son cosas distintas, quería hacer esa claridad. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.